Shabbat Shalom Lekulán a toda la congregación de la Nueva Jerusalén. Que mis Amin y Ahayot sean bendecidos en este día con la palabra del Todopoderoso, que es para la salud y sanidad de nuestro cuerpo. Saludamos porque ciertamente es bueno, porque acordémonos que en las cartas, en las epístolas de Rab Shaul, siempre hay salud. Entonces no puede ser la excepción en una congregación saludar. ¿Sí? Cosa de que tú ves en congregaciones con pensamientos occidentales que también se suben en estos medios, no te saludan, ¿no? Se saludan a sí mismos. Pero nosotros sí saludamos a nuestra ajot Alicia Berman en Argentina, a José Luis Duarte en Uruguay, nuestro amado A, así como también a nuestro Antonio en Chile, por el cono sur estamos, y por el norte también a los Amin en Colombia, en Piedecuesta. Bendito sea y que el Abacados los bendiga en este precioso Shabbat. Aquí también bendecimos y saludamos a Jordi, a Esperanza, a Ariel, a Sagún, a Sandra, a Soraya y todos nuestros niñas, yo y amigos, Miguel Ángel, también que nos siguen por este medio. Que el Abacados los bendiga. Hoy estamos por la Parashá 2, Noah descansó, Walid, que va desde el capítulo 6 de Bereshit, Génesis, versículo 9, hasta el capítulo 11. ¿Sí? El capítulo 11 en el último, 32. Y que tiene que ver ciertamente con Noah, en que esta parashá menciona o puntualiza a Noah como un hombre que estaba dentro de esta generación maligna, que es importante acordarnos de qué cosa, de que se había decretado un juicio sobre el mundo. ¿A causa de qué? De que los hombres habían corrompido su corazón, y aún los mismos animales se han corrompido. Y entonces la maldad había ido en aumento. Entonces el Todopoderoso decide eliminar o decide establecer un juicio sobre su creación. Pero antes de esto que vamos a seguir, quiero resaltarles o indicarles, haciendo un reto de la parashá pasada, que es importante que tenemos que tomar en cuenta, ya que estamos en el precioso Shabbat, que en cuanto él dice que después de los 6 días que estuvo trabajando en la labor de la creación, dice en el capítulo 1, en el versículo 31, que todo lo que Elohim había hecho fue bueno, ¿sí? Y en gran manera. Y entonces dice que así fue concluida la creación en 6 días, y que por lo tanto él cesaría de todo lo que él había hecho. Pero hay algo que no podemos dejar pasar por alto, ¿sí? Hay algo que ciertamente nos inquieta y debemos de ponerlo en claro. Dice que el versículo 2 del capítulo 2, ¿no? Que en el séptimo día, ¿sí? En el séptimo o en el día 7, para más correcto, Elohim, ¿qué pasó? Acabó su labor que había hecho, y en este día 7 cesó de toda su labor que había hecho. Y bendijo Elohim el día 7 y lo santificó. ¿Por qué? Porque en él cesó
Elohim de toda su obra que había creado al actuar. Aquí lo importante es de que no debemos olvidar que cuando Elohim dice que acabó con su labor en el 2.2, esa palabra acabó es calá, que subir a una L más es novia, ¿sí? Entonces el misterio, ¿sí?, o la revelación es que estaba, ¿qué cosa? Estaban formando a la novia, porque de acuerdo a estos textos, cuando empieza a leerse cada letra en el hebreo, pasando 7 letras, se encuentra la palabra Israel como un código. Quiere decir que, como decimos, hemos dicho, en el corazón del Todopoderoso, desde su creación, estaba ya el nombre para un pueblo sacerdotal. Y lo que sí es que, si dice qué cosa, que dice en el 7º o en el día 7, acabó su labor y cesó su labor. ¿Qué nos debe entender? Que trabajó o no trabajó en el 7, en el día 7. ¿De acuerdo a lo que estamos leyendo? No. Dice, en el día 7 Elohim acabó. Terminó su labor. O sea, hubo un trabajo que hizo. Crear. No, ya dice que ya, esto está hablando del día 7. Ya dice que en el 6 ya estaba todo hecho. Pero en el 7 dice que todavía estaba, dice, terminando una labor. Es decir, ¿qué cosa? Que había una labor todavía. ¿Y cuál era esa labor? Y ahí dice, ya reposa, cesa. Digo yo, ¿no? Si se me tome en cuenta como transgresión, que se me tome en cuenta. Pero, dice qué cosa. Me fundamento. ¿Qué bendijo él en los 6 días? ¿Qué cosas bendijo él? Hay 2 cosas que él bendijo. ¿Bendijo a quién? Al hombre. ¿Amén? Amén. ¿Y qué más bendijo? A los animales. 2 cosas. No bendijo a las aguas, a las montañas, no. Bendijo animales y bendijo al hombre. Y si en el día 7 él estaba haciendo una labor, y por eso en ese día, ¿qué hace? Lo bendice y lo santifica. O sea, lo bendice y lo aparta para sí ese día. Pero tiene 2 cosas bendecidas en los 6 días. ¿Sí? 2 instrumentos. 2 instrumentos para lo que él está apartándose en ese día. Digo yo, otra vez, ¿sabe qué estaba haciendo? A Moshe se le dijo, oye, mira y haz conforme a todo lo que se te ha mostrado. ¿Qué se le mostró a Moshe? El Mishkan. Entonces, en el día 7, ¿qué estaba haciendo? El Mishkan. En el Mishkan, ¿para qué servía? ¿Para que sirva a quién? Un hombre, un sacerdote, ofreciendo ¿qué? Sacrificio. ¿De qué? Animales. Animales limpios, por supuesto, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso él bendice animales, bendice al hombre, que van a ser instrumentos para su culto racional de su Mishkan. Y entonces por eso hace 2 cosas. Lo bendice y lo aparta. Porque este día es bendecido, porque ese día del Shabbat era bendecido, ¿sí? Y apartado para sí mismo. Porque el que bendice es él, no es el hombre. Entonces por eso, sí, dice por eso, él cesó, o sea, hizo un Mishkan. Y ahí ahora sí, o sea, hizo, pero me falta, como dice, me falta algo. El fundamento. Me falta el lugar de culto. LD. No, aquí estamos hablando cielo. Acuérdate que después le dije, ¿qué se le dijo a Moshe? Se te muestra un Mishkan que está en la tierra. No, ya, en los Shamayi, tú haces una réplica. Y si se le muestra algo
¿Qué quiere decir? ¿Que era una visión? No, era algo hecho. Claro. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Para que entre quién? El hombre. El Cohen Agadol. Yahshua Mashiach. Amén. ¿Sí? O piensa de que, no, es que ya ahorita murió Yahshua, que hay que apurarse a hacer el Mishkan, porque al tercer día tiene que subir. Ya Mishkan ya estaba Ah, listo, Él no actúa así a última hora, como tú y como yo, que a última hora nos acordamos. No. Entonces, completó por eso todo lo que había. Eso es Qué belleza. yo. Entremos entonces en la parashá. Asimismo vemos de que 6:9 dice: estas son las generaciones de Noa, varón justo e íntegro en sus generaciones, y Noa fue agradable a Elohim. ¿Sí? Y ahí menciona las generaciones. Pero antes de Noa tenemos que saber algo, que más atrás, en el capítulo 5, vemos que hay las generaciones, ¿sí?, que vienen después de Adán, y que como todo nombre, por eso el Todopoderoso siempre pone un nombre que tiene un significado y que tiene que ver en relación a algo que Él quiere que sepa el hombre. ¿Sí? Entonces, si Adán lo que menciona, ¿sí?, ahí en ese capítulo 5, Adán, Set, Enoch, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoch, Matusalén, Lamec y Noah. Cada uno de ellos tiene un nombre que tiene un significado. Adán es el terrenal, Set es puesto, Enoch es mortal, Cainán es estado, Mahalalel, exaltado de Elohim, Jared bajó, Enoch consagrado, Matusalén su muerte en día, Lamec miserable y Noah libre. Que si juntamos, porque en Noah viene ¿qué cosa? ¿Qué va a pasar? Juicio. Entonces, el terrenal es puesto en un mortal estado, el exaltado de Elohim bajó, es un consagrado, y su muerte envía al miserable alivio. Es lo que puedes, uniendo todos estos nombres, el mensaje que está ahí. ¿Qué es lo que quiero oír? Porque dice que Noah ciertamente era ¿qué cosa? En su generación era un varón que tenía dos cualidades, dos atributos, que era justo y ¿qué más? Era íntegro. O sea, era un Sadí y era un Tamín. Ahora, ¿qué podemos decir respecto a esto? Que Noah es el hombre de quien dice que Yahweh se agrada debido a que toda la humanidad se había corrompido. ¿Amén? ¿Sí? Por eso dice el versículo 9, y Noah fue agradable a Elohim. ¿De qué están conectando? Con lo que está arriba en este capítulo 6. ¿Por qué? Porque hay una alteración genética respecto a Malahim caídos, por eso que son Nefelim, ¿sí? Que quiere decir caídos, ¿no? Caídos. Y ellos alteran al tener, dice, contacto o tener relaciones sexuales, aunque algunos lo niegan, que no es así. Pero esto nos da ¿a qué? A que entre la maldad, ángeles o malajim, mensajeros rebeldes, de los cuales por eso ves en el libro, en el texto de Judas, de Yahudá, y Pedro y Kefa también hablan. Entonces, hacen qué cosa? Que el corazón del hombre sea inclinado a la maldad, solamente porque dice el versículo 5, 6, 5, que
la maldad de los hombres sería multiplicado sobre la tierra. O sea, era una maldad con efecto multiplicador. O sea, el uno era malo y el que venía era más malo. Y así escalaba la maldad. Entonces, la tendencia del pensamiento, o sea, el pensamiento solamente ¿a dónde quería ir? A solamente hacer la maldad. Pensar en la maldad para hacer la maldad. Y por eso, el corazón, por así decirlo, una forma antropomorfa, amén, de Todopoderoso, que aunque Él no es como un hombre, pero para poder identificar o para poder sentirnos, ¿no? En lo que nos quiere expresar la Torá es qué cosa, que dice que el corazón del Todopoderoso sintió por esto tristeza, ¿sí? Sintió tristeza. Y entonces le apesadumbró, no ciertamente que dice que se arrepintió, porque dice el texto que en la Torá que Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces no tomemos en ese sentido de querer volverse, ¿no? De querer volverse al uno y dejar a lo más mejor en caos y confusión, no. Sino que lo que está pasando es qué cosa, que le sintió, ¿sí? Le sintió la creación, o sea, un dolor, o sea, una manera de no expresar. Y por eso decir, pero dentro de todo esto, como dice siempre, dentro de lo malo, como dice siempre hay, como se dice vulgarmente, hay una luz de esperanza, ¿no? ¿Por qué? Porque encuentra qué cosa, a un hombre justo y perfecto. Pero estos hombres, Noah viene de una descendencia, ¿no? De que cada uno de ellos tenía un identificativo, una relación, desde Adán mismo. ¿Qué tenía Adán? Dice, Adán caminaba con Elohim. Y todos estos varones, se dice que caminaban, o sea, tenían algo en particular, que tenían una relación con el Todopoderoso. Al decir que caminaban, o sea, tenían una relación, ¿no? Y acordemos que no teníamos una instrucción física, no teníamos una instrucción escrita, todo se transmitía a través de palabras, de enseñanza verbal. Y todo esto había que cosa en que ellos, aunque no conocían acerca de una instrucción escrita, sin embargo, sabían o conocían respecto a la bondad y la justicia, porque habían sido hechos ¿en qué? A su imagen y semejanza, ¿sí? Y entonces por eso, dentro de estos hombres vemos que Noah era un hombre justo y perfecto en su generación. ¿Cómo pudo ser esto así? ¿Por qué él hacía todo lo que Yahweh le mandaba? Es decir, ¿qué me identifica como un justo, un sadik? Primero un sadik y después ser perfecto. Romanos capítulo 2, versículo 13, dice que no son justos los oidores, sino los hacedores. ¿De qué? De la instrucción, de la ley, de la Torá, ¿sí? No son, dice, justos. Y está hablando de justos. A ver, para hallar bondad a los ojos del Todopoderoso, hay dos claves: ser justo y ser perfecto. Pero, bueno, puedo ser justo, pero perfecto, ninguno vas a decir. Pero si había un hombre, y él era hombre igual que tú y que yo, ¿cuál es el problema? El problema es que había que, o que hay que, caminar con él. ¿Cuál es la pista? Ahí está. Dice Shaul, oidores, no, hacedores. Es decir, claro, pero para hacer tengo que oír. Es decir,
que lo que yo oiga, que se va a mi cerebro, tiene que bajar al corazón para poder hacer, aplicarme. ¿Cómo aplico? Haciéndolo. Pero para aplicarlo tiene que estar en mi corazón, en mi leer. Porque si está solamente, claro, en pensamiento puedo ayudar a todo el mundo. Como dice, de intenciones, todo el mundo. Pero, manos a la obra. Ahí vienen las excusas, los impedimentos. Todo lo que tú quieras pensar, no es que, aparece el es que. ¿Ya? Y entonces por eso dice Romanos capítulo 5 mismo, en el 19, ¿qué cosa? Porque así que por causa de la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos transgresores de la Torá, pero también asimismo, por la obediencia de uno solo, muchos serán, ¿qué cosa? Constituidos justos. Salir. Pero esto no quiere decir, no, es que como él ya es justo, yo soy justo. O sea, por imposición de manos, ya me pasó, porque yo creo, yo confesé, creo en el Adón Yahshua Mashiach, y entonces ya soy justo. Sí, ¿no? ¿Es bonito? No. Entonces por eso tengo que cosa, como dijo en el camino de Maús, ¿sí? ¿Qué pasa con ustedes? No, es que tú no estabas enterado que ya han pasado todas estas cosas 3 días, ¿no? Y las cosas siguen iguales. ¿En qué? Estaban en caos, o sea, estaban bajo dominio romano. Y todo lo que se les había prometido feneció, murió, avergonzado. Porque acordémonos de que la muerte por cruz o la muerte por crucifixión tiene un significado muy grande. Es avergonzar. La desnudez es una vergüenza, por eso es que más adelante, ¿qué es lo que causa una maldición sobre los hijos de Noah? La desnudez. Ahora la desnudez no pasa nada, pero la desnudez es una manifestación de vergüenza. ¿Sí? Por eso el Abba permite que su hijo, por causa del amor hacia su humanidad, a su creación, permite que su hijo sea avergonzado al presentarlo. Por eso dice, presentándolo públicamente, dice Shaul en una de sus cartas, por expiación para todos nosotros, en propiciación por nuestros pecados. O sea, el honor del hijo del rey, el honor de la majestad, puesta en vergüenza en un madero, desnudo. Y no solo desnudo, sino que castigado de la peor manera. Cosa que solamente eso se lo hacía a quienes, a los enemigos del Imperio Romano. ¿Sí? Para que sirva de ejemplo a quienes quisieran sublevarse sobre una majestad, en este caso el emperador, como un ejemplo, que el que quiera sublevarse, eso le espera, la vergüenza, porque se decía, no, se conocía públicamente, este hijo de quién es, porque ahí todos se conocían, no es como ahora, ¿quién? No sé, porque ni cédula tiene, no se sabe si será hijo de perro, será hijo de hombre, ¿no? Pero no, ahí era qué cosa, que conocía, no, este es hijo de Yosef. ¡Qué vergüenza! ¿Para quién? Para Yosef. Que tu hijo está como qué, como un ladrón, como un rebelde, como un insurrecto, como un usurpador, porque lo que quiere es tumbar al emperador y quiere usurpar trono. Así es. Entonces tiene que merecer un castigo ejemplar que cause la vergüenza, no solamente a su familia, sino a su generación, porque eso sería contado. El escarnio público. Así es. Entonces por eso es que ahora no pasa nada. No se toma en cuenta
que la confesión, por eso dice, porque por la fe, somos salvos por la fe en la sangre. ¿En la sangre de qué? De la vergüenza, que esa vergüenza me toca a mí, pero que el honor de Él me lo pasó a mí. La justificación, o sea que me justifica su honor para Él tomar mi vergüenza que me corresponde. ¿Por causa de qué? Por causa de mis delitos y mis pecados. Son cosas que tenemos que tomarle conciencia, de decirle a mi alma, que ¿por qué te afliges, alma mía? Porque no tienes, porque no hay comida, porque no hay bebida, porque no hay... No, aflígete por lo que es más bien, que te tocaría esa aflicción en un madero. Una vergüenza que no tiene nombre. Ciertamente, claro, como estamos en una era diferente, porque si estuviéramos en ese momento, entonces sí se sintiera esa vergüenza. Cómo se castigaba y cómo, por eso dice, el castigo nuestro, como dice Isaías, Él se lo cargó, Él se lo llevó, Él se lo trepó. O sea, la vergüenza, como decimos, el problema es no tener o no saber acerca de honor y vergüenza. Los dos conceptos. Cosa que a Satán ha tratado de disuadirlo, de desaparecer ese concepto en el hombre. Y de tal manera que por eso, ahora como dicen, salen todos encuerados a hacer manifestaciones porque no hay ninguna vergüenza. Hay una protesta, pero que no tienen ni vergüenza de sí mismo. Porque por eso es que Noah se embriaga y la vergüenza, por eso emite una maldición. Por lo que el hijo que tenía que haber hecho lo correcto hizo lo incorrecto, pero no nos saltemos el tema. Entonces dice asimismo Ezequiel en el capítulo 18 respecto a un sadik, 18:9, dice: y andando según mis mandamientos, ha guardado mis ordenanzas y practica la verdad. El que actúa así es justo y ciertamente vivirá. ¿Quién lo dice? Yahweh Sebaot. O sea, para ser un sadik, para ser como Noah, ¿qué tengo que hacer? Andar, dice, andar, caminar según mis mandamientos, según lo que Él dijo. Por eso es que Noah caminaba con Elohim, porque Noah, ¿qué cosa? Prestaba atención. Porque en ese tiempo no es que tenía Noah, aquí está el manual de Yahweh, no, prestaba atención, por eso caminaba con Él, para prestarle atención. Lo que me interesa, o sea, para llevar, como dice militarmente, el paso, ¿no? 1, 2, izquierda, derecha, vamos igualito. Por eso dice el profeta Amós: andarán dos juntos en el camino, si no estuvieran de acuerdo. No estaba de acuerdo con lo que el Todopoderoso decía. Por eso caminaba con Él, caminaba ¿sí entiendes? Esa conjunción, junto, al mismo paso. Y eso lo hacía un sadik, y con el uno, sadik, y con el otro, perfecto. 2 pasos, 1, 2. ¿Sí? Porque tiene 2 piernas, no tenía una sola pierna. Entonces por eso dice: andando según mi mandamiento, guarda mis ordenanzas y practica, ¿qué cosa? Es la verdad. Sus mandamientos y sus ordenanzas es la verdad. Esa es la verdad. ¿Sí? Esa es la verdad. Los mandamientos que me sirven para vida y las ordenanzas, los estatutos, que me sirven para qué? Para poder exaltarlo y darle el honor a quien se merece, el rey, porque es a través de la fiesta que lo exaltamos. ¿Sí? Cumplimos mandamientos para nosotros, para vida, para que nos vaya bien, pero también para recibir la bendición necesitamos en su presencia, estar en su gozo, en su sinjá, a través de la fiesta, o la fiesta, de las fiestas, y necesitamos eso para poder ser justos. Por eso es que dice:
No hay hombre justo, dice Isaías. O sea, no hay quien practique la verdad. No hay quien guarde los mandamientos. No hay quien siga los estatutos. Quien esté en los estatutos. Se te convoca un almohadín. ¿Y cómo te presentas? Tu papá te llama a su fiesta. ¿Y cómo vas a ir? Ya le voy en pantaloneta, no es que le guste el fútbol, y vamos a tomar cerveza. Y como hace calor. Y zapatillas. Así me presento. No, lo que importa es el corazón, no es que mi papá sabe que yo lo quiero bastantísimo. Eso es lo que tú piensas. Pero no es así. Porque el honor está delante. Ni aún las piernas peludas te puedo ver, porque me causas deshonor. ¿Ah? ¿Por qué crees que los cubrió? Después que pecaron, ¿qué hizo? Los cubrió con... Porque sintieron vergüenza. Antes no. Andaban encuerados, Adán y Jabá. Pero después de que pecan, ¿qué pasa? Sienten vergüenza. Y necesitaban cubrirse. Pero ellos se cubrieron como ellos pensaban que era correcto. Y no, entonces tuvo que venir el abacados y cubrir. No, así es como tienes que cubrir. Entonces así mismo es. No es como yo quiero presentarme. No, es así. Soy un rey de Israel y entonces ¿qué cosa? ¿Cómo quiero venir? Como un hijo del mundo. No, no. Entonces dice que el que es justo así vivirá. ¿Y por qué vive el justo? Por la emuná. Sí, el justo vive por emuná, por fe y para fe. Pero el Salmo 37, ya que hablamos de justos, no, tenemos que saber qué es justo, qué es justicia, qué reclama la justicia. Salmo 37 dice: la boca del justo, 37:30. Salmo 37:30. La boca del justo presta atención. La boca del justo, no se presta atención con la... ¿Usted por qué presta atención? Con el oído. O sea, oídos, como le dicen, oídos che, ¿no? O sea, presta atención, o sea, para la oreja. No, dice, es la boca, dice. La boca del justo, no entiendo. Presta atención a qué? A la sabiduría. ¿Cómo tiene? La boca del justo. También tiene la boca del justo. Pero quiere sabiduría, haga sabiduría, sobre todo lo que le roba. Salmo 37:30. La boca del justo profiere sabiduría y su lengua habla justicia. ¿Sí? La ley, ¿qué cosa? De Elohim está en su corazón, por lo cual sus pasos, ¿qué pasará? No vacila. No vacila, no resbala, o sea, no se va al vacile. Una manera de no vacilar a quién, al adversario, es prestar atención a la Torá. Si no se le presta atención al adversario, por eso hay muchos creyentes que, como dicen, son izquierdas, son derechas y no saben ni qué mismos son. Porque vacilan, porque no prestan atención. O sea, escuchan, pero para eso tiene una semana. ¿Para qué cosa? Para prestar atención a lo que se dijo en esa parasha. Para leer lo que está inmenso en esa parasha. Todos esos capítulos, versículos. Para prestarle atención. Estamos en un camino de ¿qué? De crecimiento. Entonces, como dice, si estás creciendo, quiere decir que hay más conocimiento. No creo que me preguntes a estas alturas quién fue primero, el huevo o la gallina. Así es. ¿Ah? Así es. De acuerdo a Génesis, a Bereshit, no creo que todavía tengas esa pregunta, porque ahí está la respuesta. Así es. Entonces, dice, ¿por qué es necesario ser sadiq? Porque ahí te dice arriba, el 29, que los justos
heredarán la tierra. ¿Cuál? ¿Quiénes son los que van a entrar en la tierra? ¿La tierra cuál? En el Olam Habá, en el mundo venidero. ¿Ah? Son los justos, ahí en el 29, 37 salmos. Pues. Habitarán, dice, perpetuamente. Perpetuamente. Por eso que Yahshua, en el capítulo 5 de Mateo, cuando habla de los hombres dichosos, ¿por qué son dichosos? Dice, son dichosos los que tienen hambre y sed de qué? De comida y de bebida. No, de justicia. ¿Y qué va a pasar? Pero hay algo, que esos que son dichosos debido a esa hambre y esa sed de esa justicia, van a ser perseguidos. Ajá, así es. El precio por ser hambriento y sediento de la justicia. Ahí mismo te lo dice. Y serás dichoso que por causa de la justicia te persigan. Es decir, sí, eres dichoso, ¿no? Porque tienes hambre y sed de justicia. Qué bueno que tengas hambre y sed de la justicia. Pero te tengo una noticia, que te van a perseguir. Eso ya lo sé. ¿Ah? Porque te van a perseguir. Entonces, ¿cuál es el problema? De que, ay, si sabe mi brother, que mi hermana se levantó contra mí. Eso ya te En vez de decirle, si sabe por mi brother, que la cogí a mi hermana, apliqué la justicia, porque sé la justicia, conozco la justicia, y estoy lleno de su justicia. Por eso, dice el 88, 14, en justicia y en derecho está establecido su trono. ¿Sí? Lo que le gusta a mis amigos los abogados, ¿no? Practicar la justicia y el derecho, ¿no? Está establecido el trono. Salmo 88, 14. Pero dice que con misericordia y con verdad van siempre delante de su trono. O sea, Él está establecido, Él está sentado en el derecho y la justicia. Como dijimos el sábado pasado, Él puede ser misericordioso, pero no puede olvidarse de su justicia. ¿Sí? Ahora, Él puede ser muy justo, pero tampoco puede olvidarse de la misericordia. Él tiene un equilibrio, no como el hombre. Ah, no. Como me la hacen, me la pagas. Que te perdone Dios porque yo no te perdono. Qué bueno, ¿no? Qué buen hijo de la creación eres. ¿Ah? Qué bueno. Sí, ok, Dios perdonará. Pero si sabe que esa culpa que tú le estás levantando se le imputa. ¿Sí me entiendes? La persona dice, no, que Dios, que te perdone Dios porque yo no te perdono. ¿Sí, no? Entonces sí, bueno, está bien. El Todopoderoso perdonará, pero lo que tiene que perdonar no le será perdonado antes que la está declarando. O sea, él mismo se está haciendo un autogol, como dice. Un harakiri. ¿Sí? O sea, como dice, la insensatez es atrevida para hablar y es rápida para denunciarse contra sí mismo. Por eso es que la Torá es perfecta, porque hace sabio a quién, al sencillo, al humilde, lo hace sabio. Por eso necesito de la Torá. Por eso Noah dice, era justo, sí, porque hacía lo que le decía, por eso caminaba con él. ¿Y por qué era perfecto? Dice segunda carta de Timoteo, capítulo 3, 16, que tú conoces. Timoteo 3, 16, que bien la conoces. Porque, ¿qué cosa? Toda la escritura ha sido escrita por el Rúa, o es inspirada o es soplada por el Rúa, ¿sí? Y es útil, o sea, es un utilitario, así como cuando tú vas en tu computadora y para hacer tu trabajo necesitas una herramienta para hacer tus tareas, como así.
Claro. Necesitas un Excel, un Word, un PowerPoint, ¿no? Necesitas, ¿no? Entonces, así mismo, necesito, es una herramienta. ¿Cuál es el fin de que el ABA me está dando a través de las escrituras una herramienta? Para que me lleve a la... Para que haga una labor perfecta. Amén. O sea, voy a trabajar en el reino. ¿Mm? El reino es un reino de trabajos. El reino es un reino de siervos que trabajan. No es un reino de siervos que solo ven o que solo oyen. No, son siervos que hacen, trabajan. Amén. Amén. Y trabajo es ver. Por eso dice, le dice a Timoteo, ¿no? Que eres un obrero aprobado. O sea, un obrero que solamente ¿qué? Que no se despeina, que no suda, ¿ah? Que no se ensucia. No, el obrero anda mugroso, anda sudoroso, Cansado. ¿ah? Anda cansado del camino como te gusta, ¿sí? Anda en el sol, en la luna. Ese es el obrero. Entonces dice, ¿para qué? Para corrección. Corrección. O sea, ya escribiste, no hay que borrarte, escribe bien. No, es que escribo de izquierda a derecha, no es de izquierda a derecha, es de derecha a izquierda. Así es. ¿Qué más? Para inclusión, hay que instruirte. ¿Qué más? Para amonestarte, ahí no me gusta, pero así es. Te guste o no te guste, hay que amonestarte, porque sirve. Y para enseñarte, son 4 cosas. Hay que enseñar, hay que amonestar, hay que corregir y hay que instruir. ¿En qué? En la justicia. En lo que tú ya eres. Eres justo, pero necesitas. Acuérdate de Apolos. ¿Sí? ¿Qué hicieron Priscila y Aquila? Está bien todo lo que tú hablas. Está correcto. Pero ven para acá. Necesitas saber esto. Así fue. ¿Ah? Necesitas saber que a través de la Torá vas a ver el propósito de la salvación. Amén. Está bien, qué bonito, habla de la salvación, pero tienes que saber el propósito. ¿Mm? Todo el mundo habla del pensamiento occidental, hablan del propósito, pero no saben cuál es el propósito. Porque fijan solamente en salvación. Está bien, pero tienes que ver el propósito de esa salvación. Y por eso es, ¿qué cosa? Que el hombre es, que sea el hombre de Elohim. ¿Sí? Esto es para el hombre de Elohim. Entonces, el que no es de Elohim no se deja instruir, no se deja corregir, no se deja amonestar, no se deja enseñar. Y hay muchos, tú ves, que se ensoberbercen, dicen, yo no necesito que me enseñes. ¿Ah? Si yo tengo el espíritu. Así pasaba ahí en el occidente. ¿No? Jama, rama, caca, y todo, no sé qué decía. Y baja fuego, y oye, que ya mismo incendia la. ¿Ah? Y era pero una emoción que sobrepasaba, sobrenatural, Como te gustaba. como dijo su amigo, ese mismo que le gusta a usted. No, sobrenatural, era una emoción sobrenatural, ¿no? Era tener el espíritu. Y cuando venía este servidor a enseñarles, no les gustaba. Y después sabe que vaya para allá nomás. ¿Y por qué? No, que usted no tiene el espíritu. O sea, tener el espíritu es ser emocionalmente sobrenatural. De tal manera que a la hermana Miriam le haga dar vueltas como cucaracha con bailón. Sí, ¿no? Y no, acá no, pues es que esta enseñanza me aburre, me duerme, ¿sí ves? Me sofoca, me hace dar sed, ¿sí ves? Eso no es de espíritu, eso es letra nomás. Qué insensatos de corazón, dijo, que no sabían que era necesario. Y enseñándoles desde dónde, dice, desde Moisés, por los profetas y por salmos. ¿Sí ven? Sí. Así fue. Les encendió el espíritu. No es que el espíritu te va a encender porque te ponga la mano.
No, esos son, como dice, fuegos extraños. Ese Es por temor en ti que se manifiesta. camino. Entonces vemos de que eso hacía de que Noah sea un ¿qué? Un hombre que tenía que ser delante de los ojos del Todopoderoso. Quiero tener allá de ser delante de sus ojos, tengo que ser justo y tengo que ser perfecto. Esas son las herramientas. Son las herramientas. Es un proceso. Sí, esto no es de que de la noche allá mañana, no. Pero esfuérzate y sé valiente. Está en el camino. Síguete esforzando. Si hoy hiciste un día, una hora, mañana 2 horas. Y así sigue aumentando. Es decir, que la inclinación al mal no me gane a lo que yo quiero, lo bueno que le quiero presentar a él, el sacrificio que le quiero presentar. No dejes que lo malo te gane. Lo malo es el ocio, la pereza, el sueño, el que no es que hace calor, el que no es que hace frío, es que no tengo tranquilidad, es que no es que hay bulla, es que si estuviera en una montaña y que solamente escuchara pajaritos y cascadas, entonces ahí sí me centrara, me concentrara en la palabra. No, para todo, madruga, a las 4 de la mañana nadie molesta, solamente los grillos, pero en invierno, ahorita no hay grillos. Todavía no. Sí, todo tiene, como dice, es cuestión de qué cosa, el sacrificio que tú quieras hacer, el propósito, porque hay recompensa. ¿Quién ha dicho que no hay recompensa en eso? Hay recompensa. Y la primera recompensa es que hay salud y sanidad en el cuerpo. Es la primera recompensa. Es eso, y es lo más importante. ¿O acaso Elohim quiere un pueblo enfermo? No. ¿Mm? Él no quiere un pueblo enfermo. ¿Y el pueblo por qué está enfermo? Porque algo no está bien. O sea, ¿qué está pasando dentro de mí? Entonces, acuérdense, o sea, yo decía ayer, oye, los mandamientos siempre, esa confesión, ¿no? De que sí, cada día trae una enfermedad. Hoy me enfermé del pie, mañana a la final me enfermo de la rodilla. Porque eso viene con el día. Pero ¿cómo yo lo corto? ¿Cómo anulo eso? Aplicándome los otros 248, que son las bendiciones. Que es la oración de decir, como dice, imprecar si es posible. Y clamar, y pedirle, hacer mi parte. Y como dice, bueno, Padre, he hecho lo mío, lo que tú me has mandado, conforme a tú lo que tú me has dicho. El convenio es entre dos. ¿No? Ahora cumple tu parte, Padre. Yo ya cumplí, pero el asunto es ese. Habré cumplido con la parte del convenio para que haya la reciprocidad del otro lado del Padre. Ahí viene el asunto. ¿Qué medio de salvación usa Yahweh? En el capítulo 7 de Bereshit 1, 7.1, ¿qué pasa aquí? Entonces Elohim dijo a Noah, entra en el arca, tú y toda tu familia, pues he visto que en medio de esta generación tú eres punto delante de mí. Nuevamente lo menciona. Eres un sadik y por eso le dice, entra. ¿Por qué motivo? Yahweh era ¿qué cosa? El salvador de Noah. ¿A través de qué? De un arca. ¿Por qué le dice, ven? ¿Sí? Porque él estaba, amén. Él estaba dentro del arca. O sea, la salvación ya estaba ahí. Y así, él era varón sadik. ¿Sí? Mateo 24:37. ¿Qué nos dice Mateo 24? Vamos a ver algo de Mateo. Mateo 24:37. Porque tal como fue en los días de Noah, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo,
tomando mujeres y dándolas a los varones. ¿Qué más hacía? Hasta el día en que Noa entró en el arca. Hasta el día, o sea, nadie quería saber acerca de la salvación. ¿Sí? Pero dice que él solo encontró a uno favorable para esa salvación. Entonces le dijo, ven, entra. Y donde ya entra, ya nadie vuelve a entrar porque se cerró. ¿Sí? Y entonces dice, y no comprendieron o no entendieron hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos. Así será la venida. No van a entender. ¿Sabe por qué el mundo no lo entiende? Porque hay dos condiciones. El que entre a la salvación tiene que ser ¿qué cosa? Tiene que ser un sadí y tiene que ser un camino. Ese es el que entra en la salvación. Un sadí guión. Y un camino. O sea, justo y perfecto. Tamí. T-A-M-I. Camino. Tamí. Son dos condiciones. Justos Justos y perfectos. ¿Sí? Porque nos guía. Por eso acuérdate que Isaías. No hay justo, dice. Ninguno. Todos se desviaron. Por eso dice que así será. Por eso nos dice así mismo. ¿Qué cosa? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Segunda de Corintios 5, 19. Porque Elohim estaba en el Mashiach. La salvación en Mashiach. Elohim estaba en el Mashiach, quien reconcilió al mundo con su majestad, no tomándole en cuenta sus pecados, y puso en nosotros la palabra de reconciliación. ¿Sí? El misterio de la reconciliación. Sí. El Abba quería con qué? De todas maneras quería reconciliar a través de Noa, mostrándole una salvación. Por eso, ven, tú y tu familia, entra. ¿Sí? ¿Y qué pasaba? Porque él estaba lento. En Mashiach nosotros también entramos. ¿Por qué? Porque en Mashiach ¿quién está? Yahweh. Porque él es el que nos salva. Yahshua es el medio de la salvación. Pero el que nos salva es Yahweh. ¿Ven? ¿Por qué? Porque él es el que va a ejecutar el juicio. Claro, lo dio al Hijo. Pero quiere decir, ¿por qué? Porque él está en él. El Abba está en el Hijo. ¿Sí? Por eso es que vas a ver qué cosa. Primera de Pedro 5.10 también dice, Primera de Pedro 5.10. Primera de Pedro 5.10. Pero el Elohim de qué? De Jesé, que nos llamó ¿a qué? A su cabot eterna en Yahshua HaMashiach. Nos llama ¿qué le digo a Noa? Ven tú. Lo llamó adentro, en el arca, en la salvación. Así mismo a nosotros nos llama. ¿Para qué lo llama Noa? Para su vida, para supervivencia, para una nueva creación. Asimismo, en Yahshua dice, nos llama, ¿para qué? Para una cabot eterna. Allá iba a perecer, porque es un prototipo. Acá en Yahshua es perpetuo. Resurrección. Sí, amén. La vida O sea, lo que tenemos que conectar con los acontecimientos y con el propósito de su salvación. Tenemos que ver, ¿para qué? Para estar apercibidos. Por eso le dice, porque no, así como en los días de Noa, entonces tengo que ir a buscar a Noa. ¿Qué pasaba? Quiero tener una pista, ¿qué es lo que va a pasar con el fin de esta humanidad? Tengo que ir a Noa. ¿Qué pasaba con Noa? ¿Qué le dijo a Noa? ¿Por qué Noa se salvó? Yo me quiero salvar. No, es que si confiesa, sí, pero no sabe que es un convenio. Un pacto. Un
pacto, pero el pacto es bilateral. Lo que Él dice, yo tengo que hacer. Y eso me ayuda a caminar con Él. Camino. ¿Sí? Camino en justicia y camino en integridad. Con un paso en la justicia, con otro paso en la integridad. Bondad y justicia. Para practicar, dice Ezequiel, para practicar la verdad, para ponerla en práctica. Pero esa bondad y esa justicia no quiere decir para aquí casa cerrada, es para afuera. Porque Él quiere ¿qué cosa? No a qué era, dice. Pregonero de justicia. Y entonces, ¿qué tengo que ser yo? Pregonero de justicia. Tengo que pregonar la justicia. Oye, decirle, estás en caminos equivocados. Corrígete, enderézate, vuélvete a Él. Búscalo mientras pueda ser hallado. ¿Por qué? Porque este mundo se va a destruir. Este Titanic que vive, en el Titanic que tú vives, que piensa que porque es inmenso, no, pero sí, tremendo barco que se va a hundir, tremendo mundo, no es que veo las cosas igualitas. ¿Ah? No pasa nada, por allá que hay terremotos, volcanes que se quieren hundir. Aquí no pasa nada, aquí delincuencia todos los días, no pasa nada. Hay bebida, hay comida, hay fiesta en América como te gustaba. ¿Ah? No pasa nada. Sí, así era el Titán. Seguían bailando, seguían gozando, hasta que dijeron, se hunde. ¿Ah? Y todos buscaban la salvación. Y hubo botes de salvavidas para todos. No. Solo unos cuantos. Si no, pregúntale a Jeremías, que estuvo ahí. Sobreviviente del Titán. Sí, él estuvo ahí. Así es. Es la advertencia que se nos hace. Y esa advertencia, como dice, toda la escritura es útil para redarguir, para corregir. Hay que instruir a los que están todavía bailando. Decirles, oye, deja de bailar y anda buscándote un salvavidas. Porque el mundo se hunde. El mundo se va al precipicio. El mundo se va a ahogar, pero esta vez no en agua, sino en fuego. Entonces, eso es nuestra labor también. Por eso, primera de Juan 2:23, para ir terminando, dice, el que niega al Hijo tampoco cree en el Padre. Hay muchos que actualmente niegan al Hijo. ¿Cuándo niegan al Hijo? Cuando no creen en una salvación, cuando no creen en una condenación, cuando no creen en los juicios, cuando no creen en la ira venidera. Entonces están negando al Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo es el medio, es el nexo, es el salvavidas, es el área, como quieras, el nombre como quieras compararlo, así, por decirlo así, para hacerlo como un mensaje de salvación a los demás. Niegan al Hijo, tampoco creen en el Padre. ¿Cómo van a creer entonces? ¿Creen en Elohim? Que dice, claro, ¿cómo no voy a creer? Y ahí como le gusta a Shoshana, sí, pero también los demonios creen, y esos hasta tiemblan. ¿Sí ves? El que no y el que reconoce al Hijo, reconoce al Padre. Porque el Hijo está en el Padre, y el Padre en el Hijo, y yo en Él. Y entonces vendremos y haremos morada en ese creyente. Así es. Por eso dice en 5:12 de primera de Juan, ¿qué cosa? Todo el que viene al Hijo también tiene la vida. ¿Por qué? Porque es el salvavidas, es el arca. Como en los días de Noah, tiene que buscar un arca, un lugar donde no va a entrar la ira. Porque ya la ira ya estuvo hace 2000 años en el cuerpo de Mashiach en madero. Entonces ya no va a haber un sustituto de ira. Ya la ira cae sobre personalmente, person to person, face to face, como le gusta a mí. Entonces dice así, todo el que tiene al Hijo tiene también la vida, y todo el que no tiene al Hijo de Elohim no tiene la vida. Así es el día. Elemental, mi querido Watson. ¿Sí?
El que tiene y el que no tiene. Ahí están las dos caras de la moneda. ¿A dónde quiero estar? En tener al Hijo. ¿Y cómo tengo al Hijo? Caminando con Él, siendo un sadí, siendo un perfecto. Caminar como Noah, caminar como Adán, caminar como Jabá, caminar como Enoch, como Matusalén, como el mismo Caín. ¿O no dice así que Caín también estaba con él? Conversaba con él. Así es, le habló. Oye, ¿por qué está tu rostro así? Dijimos ya pasado, él pudo haber cambiado su destino. Porque cuando Yahweh te pregunta, ¿por qué está tu rostro caído? No me hables, no, que no quiero saber. No, es porque nos está abriendo su comprensión, su misericordia. Porque Él no quiere ver a sus hijos alicaídos, cabizbajos. No, Él nos quiere ver con la mente o la frente arriba, como decimos. ¿Por qué? Si ya sé que el que tiene hambre y sed de justicia, le viene pues persecución debido a esa justicia. ¿Cuál es el problema? ¿O no lo sabías? Recién te enteras que esto te espera. ¿Ah? Para muchos sí. En el mundo tendréis aflicción. Otro mensaje de confirmación. Amén. Siempre nos dice. Apocalipsis dice, el que es justo, practique la justicia, siga practicando. El que es injusto, siga siendo injusto, porque viene un juicio y se lo lleva. Y que ya es justo, entonces estás en el camino de la perfección, o sea, santidad. Santidad. O sea, que es apartado y acercado. Eso me acerca. Primero salí y después, mediante la perfección, me acerco. Perfección, o sea que voy. Hoy eres un buen maestro, mañana serás un excelente maestro. ¿O no es así? Tú trabajas para hacer eso. Yo no creo que usted trabaje para quedarse ahí nada más como buen maestro. Quiere ser PhD, pero se esfuerza y se valiente. Te toca comerte pestañas, así mismo. Torah, palabras. Que esto tiene recompensa en esta y la venidera. Tu PhD tenía recompensa aquí nada más. No, así es. Entonces, vemos que las implicaciones también hoy en día, en el pacto entre Yahweh y Noah, terminamos con esto, que en el capítulo 9, 12, 13, existen unas, después de todas estas cosas, las leyes noágicas que se les llaman, y que aparece el arco iris con 7 colores, porque implican ahí las 7 leyes que son dadas. Acuérdate que de aquí sale hijos de Noah, el mundo, la creación, hijos de Noah, y para todos los hijos de Noah viene ¿qué cosa? Prohibido cometer idolatría. En esos versículos 9, Devarim 9, ¿Capítulo qué? capítulo 9 de Devarim, 12 y 13. ¿Sí? 12 y 13 establece un pacto. ¿Sí? Entonces, pero cuando dice, versículo 3, habla de que alimentos le entrega ¿qué cosa? Antes los comían animales, solo vegetales, pero aquí ya establece que coman animales. ¿Sí? Sí. Y establece a partir del versículo 3, 4, 5, 6, los que vienen a hacer ¿qué cosa? Las leyes noágicas, que están interpretadas de esta manera. Primero, ¿qué cosa? No cometer idolatría. Segundo, no blasfemar. O sea, prohibiciones. Prohibición de idolatría, prohibiciones del blasfemar. Tercero, prohibición de asesinar. Cuarto, prohibición de fornicar. 5, prohibición de hurtar. 6, la prohibición de comer sangre o partes de un animal vivo. Y 7,
que tienen que ver con qué cosa, la obligatoriedad de establecer cortes de justicia. ¿Para qué? Para que lo que está en los 6 primeros se aplique, ¿sí? Se sigan estos mandamientos. Y vemos de que más adelante, sí, Israel van a salir como pueblo, como Bené Israel. ¿Por qué motivo? La diferencia. Para los hijos de Noa pueden comer de todo. Como hijos de Noa, tienen sus leyes, les está permitido. Pero acuérdate que la diferencia es de que él hizo un pueblo para sí. Y ese pueblo para sí tiene que ser, ¿qué cosa? Consagrado. Y al consagrarse, entonces hay unos límites. Entonces aparece la Torá para poner límites. ¿Cómo quiere ser su pueblo para sí? Un pueblo sacerdotal, porque es un pueblo que le sirve, un pueblo servicial. Entonces por eso van a haber restricciones. ¿Por qué? Porque ciertamente los hijos de Noa pueden comer de todo, porque ellos no son pueblo sacerdotal, ¿sí? Pero los Bené Israel no, porque ellos son pueblo sacerdotal, que van a estar ¿dónde? Conectados dentro de qué? Dentro de un Mishkan, dentro de un templo, en una ciudad apartada de las demás ciudades. Amén. Entonces por eso lo hacen diferente. Por eso es que le dicen en eso, ¿no? Y ustedes serán mi especial tesoro, ¿no? Más que los demás pueblos. No es que los otros pueblos no los quieren. Para los otros pueblos sí, tiene diferencia. Tienen sus leyes como hijos de Noa, que son. Pero ustedes no. Ustedes son especiales, son para mí. Son para mi servicio. ¿A fin de qué? De que ustedes ministren a las naciones. Esa es la obra. Esa es la obra. Ministrar a los demás. Ellos no pueden acercarse, pero nosotros sí. Y entonces por eso tenemos ¿qué cosa? Que cuidarnos de las impurezas rituales, espirituales y carnales. Bendito sea el abacados que nos ha tomado en cuenta para esta su abogada. Que su palabra a sí mismo sea de bendición y nos edifique y nos ayude en esa carrera, podríamos decir así, en ese día a día de ir creciendo en justicia y santidad. O sea, llegar a ser sabí y perfecto. Sabí y camino. Bendito sea, Yahweh nos bendiga. Shabbat shalom.